Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a la plenaria, programa institucional de la Cámara de Representantes. Nos acompaña el abogado con magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo, pero además con especialización también en Gestión Pública, Fabio Alonso Arroyave Botero, nacido en Andes, departamento de Antioquia, ejerciendo su vida profesional en la Unión Departamento de Nariño, consolidando su perfil profesional en Santiago de Cali, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, fue concejal de Santiago de Cali. Congresista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pepe, un saludo muy especial, un saludo a todos los televidentes de la plenaria. Muy contento de volver a encontrarnos en este programa tan importante que le enseña a los colombianos qué es el Congreso y quiénes son los congresistas. Precisamente viene con una novedosa propuesta el doctor Fabio Alonso Arroyave Botero. Plebiscito sí, pero también con Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué se trata, doctor? Mire, vamos a ganar la paz, vamos a hacer la paz es el camino, no hay otro camino. Vamos a refrendarla, vamos a sacar por el sí muchos millones de votos, vamos a trabajar por eso. Pero la paz es el inicio del posconflicto, de la reconciliación. Colombia tiene una constitución que nació en 1991 y quedó tan imperfecta que ya lleva 39 o más modificaciones. Y cuando a una constitución se le cambian de manera desagregada sus artículos, se le toca el corazón. Yo he dicho que la constitución de Colombia está herida de muerte. Hoy, Colombia tiene problemas muy grandes en las regiones, en su modelo económico, en la justicia, en el equilibrio de poderes. Colombia tiene graves problemas en su estructura de relaciones, en la forma como se manejan las cortes, cómo se maneja la procuraduría, con la fiscalía. Hay un problema entre los diferentes poderes. Yo quiero mirar que después de que hagamos el referendo, que ganemos con el sí, podamos los colombianos pensar en un futuro muy próximo en una Asamblea Nacional Constituyente, diferente a la que plantea Álvaro Uribe, que quiere una asamblea para él poderse reelegir, o diferente a la que plantean las FARC, que es una asamblea para poder revalidar los acuerdos de la paz. Los acuerdos de la paz los vamos a revalidar con el plebiscito, pero sí soy del criterio que Colombia necesita hacer verdaderamente una estructuración de una carta de acuerdo a las nuevas condiciones políticas y a las nuevas condiciones sociales y económicas del país. Hacer pedagogía a la opinión pública. Estamos hablando que en Colombia habrá elecciones para Congreso en marzo del 2018. ¿Se cumpliría esa elección o allí se daría la Asamblea Nacional Constituyente? Sería muy factible que en vez de elegir congresistas en ese momento, elijamos un Congreso con facultades constituyentes. ¿Qué es un Congreso con facultades constituyentes? Mire, tendría una temporalidad para hacer todo un acuerdo sobre la Carta Política, sobre la Carta, una nueva Constitución de Colombia, donde ese presidencialismo tan fuerte se pueda colocar en su punto, donde esa dependencia del Congreso del Ejecutivo o ese debilitamiento del Congreso hoy, porque el Congreso de Colombia, las cámaras y el Senado, la Cámara y el Senado de Colombia hoy tienen un desequilibrio total frente a los demás poderes, se pueda colocar en su punto, donde las Cortes puedan encontrar su punto, su independencia, y no dependan las Cortes hoy de ese poder tan grande que tiene el Ejecutivo, donde la Fiscalía quede en su punto y podamos tener una Fiscalía que investigue y que le pueda brindar garantías. En Colombia tenemos un grave problema. Por ejemplo, yo le dije al ministro de manera muy sincera, al ministro de Justicia, Colombia hay negación de justicia para mí. En Colombia la justicia ha fracasado. Aquí hay procesos que duran 12, 14 años con preso. Aquí hay procesos de 20 años en el Consejo de Estado. Aquí hoy tenemos tutelas que realmente debieron de haberse resuelto y están ahí porque la Corte Constitucional está colapsada. Para mí, el país, en toda su institucionalidad, en su división de poderes, en los órganos de control, tiene una gran fractura. ¿Por qué? Porque hemos modificado la Constitución muchas veces y le hemos tocado, le hemos quitado y hemos desequilibrado. Para mí es necesario en Colombia un replanteamiento nuevo, una nueva Constitución, donde se equilibren todos los poderes, donde se entreguen todas las garantías y donde sepamos realmente cuál es el modelo de producción que queremos, garantizando la propiedad privada, garantizando la tierra. Miren, en la Constitución tenemos una figura de regiones que aún no la hemos podido ni siquiera implementar porque aquí la Constitución se constituye en un canto a la bandera. No hay regiones en Colombia. Constitucionalista Fabio Alonso Arroyave Botero, ¿ese Congreso con facultades constituyentes operaría durante qué tiempo? Yo pienso que el Congreso puede ser elegido por 4 años.
las facultades constituyentes podrían ser por 6, o si bien lo quiere el Congreso, el presidente, el país, podría elegirse una asamblea constituyente por 6 meses y después nos vamos a las elecciones de Senado, no habría ningún inconveniente. Pero a mí me parece que sí es necesario que Colombia replantee para dónde va y su hoja de ruta realmente quede bien encaminada. Hoy hemos perdido la hoja de ruta. Mire, este es un país supremamente centralista. La descentralización es una falsedad en este país, es una mentira. Aquí fracasó la descentralización en Colombia. En Colombia fracasó el ordenamiento territorial. Hoy el 97% del territorio no goza de un ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial en todos los municipios, los POT, son un fracaso en Colombia. El tema ambiental en Colombia está en peligro. Hoy mire esta situación tan compleja en un país con las fortalezas hídricas que tiene Colombia. Hoy estamos frente a un colapso de la energía, un apagón. Eso es terrible en un país como el nuestro. Un país que se consideraba que ya había superado esos temas, y eso es producto de que las CAR, las corporaciones autónomas regionales, son un fracaso. Se convirtieron en botines económicos. En Colombia la salud es un fracaso. Los colombianos no gozan de salud, no gozan de seguridad, el tema ambiental está en peligro, el campo es un fracaso. Y yo considero que si uno encuentra un país que tiene todas estas limitaciones, donde los poderes están totalmente desequilibrados, donde hoy el Congreso prácticamente ha perdido su independencia porque el Ejecutivo los coopta totalmente, donde las cortes están totalmente invadidas por el Ejecutivo y donde el temor de entre los diferentes espacios de poder a hacer, porque realmente vienen acciones como las que hoy vemos, que se utiliza la Procuraduría como un instrumento político o la Fiscalía como un instrumento político. A mí me parece que Colombia tiene que hacer la paz con las guerrillas. Colombia tiene que hacer la paz con los colombianos, con los trabajadores, con los pensionados, con los maestros. Colombia tiene que hacer la paz con la equidad, con el equilibrio, romper la desigualdad. Y cuando vamos a romper la desigualdad, nos vamos a encontrar con una cantidad de instrumentos jurídicos y políticos y leyes que realmente la Constitución de hoy no va a resolverla. Tenemos que hacer una nueva Constitución para resolver realmente todas estas problemáticas que tenemos tan de fondo. Es el representante por el Partido Liberal, Fabio Alonso Arroyave Botero. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales muy breves y ya retornamos con más aquí en la plenaria. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de vuelta en la plenaria con el congresista por el Valle del Cauca, el doctor Fabio Alonso Arroyave Botero. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la Asamblea Nacional Constituyente que usted propone y de la cual ha hablado, por ejemplo, Álvaro Uribe con su Asamblea Nacional Constituyente
y la diferencia que hay también con la propuesta por la guerrilla de las FARC. Mire, cuando Álvaro Uribe viene exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente hace rato, es porque él considera que es el único camino con el cual él puede buscar que vuelvan a hacer la figura de la reelección para él poderse reelegir para un tercer periodo. No es más, es una ambición personal y grupal para un sentir político que cuando la Corte Constitucional, en su buena decisión, la cual yo saludo brillantemente, negó la posibilidad de una reelección más del expresidente Álvaro Uribe, porque íbamos camino a una dictadura, íbamos camino a una tesis muy compleja que es el nacionalismo o la tesis del estado de opinión, un estado de opinión que nos hubiera llevado a una dictadura. Álvaro Uribe en su mente grupal y organizacional quiere volver a ser presidente. Colombia ya, ese tema ya lo entendió, él ya fue un presidente bueno y que ya se debería dedicar a ayudarle a resolver los problemas del país y no a generarle más problemas. Pero esa tesis yo no la comparto, no necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente para que sea el vestido de un candidato a la presidencia. Y por eso no la comparto de esa manera. Y tampoco considero necesaria la que plantean las FARC para revalidar los acuerdos de la FARC del proyecto de paz, porque no lo podemos hacer a través del plebiscito y lo vamos a hacer a través del plebiscito y vamos a ganar con el sí. Vamos a meterle muchos millones de colombianos y colombianas al sí, porque le vamos a decir a los colombianos que somos la generación de la paz, que la vamos a lograr y que la vamos a trabajar, porque la paz es un camino. Colegas suyos, expertos en derecho administrativo y también en derecho constitucional, dice el doctor Fabio Alonso Arroyave Botero, que cuando se modifica una constitución representa o es sinónimo de inmadurez de una sociedad. ¿Usted lo ve así? Yo pienso que Colombia no ha encontrado todavía la paz. Colombia no ha encontrado la estructura política organizacional que le permita resolver los graves problemas entre los diferentes poderes. Todavía tenemos una especie de patria en la cual estamos desestabilizados entre la institucionalidad, el choque de trenes, el choque entre la Fiscalía y Procuraduría, el choque con la Defensoría, el tema de los personeros contralores, el tema de departamentos, que no aparece la figura de las regiones. O sea, tenemos una inestabilidad porque todavía somos una sociedad nueva, que hemos tenido que ir haciendo procesos para encontrar lo que se llama la solución a los grandes problemas. Cuando sociedades como la nuestra tienen grandes problemas, tienen que hacer un nuevo pacto social. Y hacer una nueva constitución es hacer un nuevo pacto social entre las diferentes fuerzas, entre los diferentes actores. Y yo considero que aquí hay unas líneas inamovibles, unas líneas rojas que no se traspasan. Nosotros no vamos a hablar nada contra la propiedad privada, no vamos a cambiar el modelo económico, pero sí vamos a cambiar muchas de las cosas que la Constitución hoy tiene y que eso se puede y se debería hacer única y exclusivamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es inmadurez, eso es tomar la decisión para resolver los graves problemas que llevan a un país para que sea inviable. Un país que no es viable en salud, un país que ha perdido en lo ambiental, un país que no es viable en la justicia, un país que está en guerra, un país que tiene grandes problemas de 8 millones de colombianos en la indigencia y en la pobreza. Colombia es el segundo país más desigual del mundo. Un país donde fracasó el campo. Tiene que darse la oportunidad para encontrar las soluciones y eso es a través de una nueva plataforma de propuesta social con un nuevo pacto social, usando los términos de Rousseau. Vamos a buscar que una nueva constitución nos permita y que podamos trabajar en unos delineamientos de que todos estemos de acuerdo. ¿Considera usted, doctor Fabio Alonso Arroyave Botero, que muchas de las instituciones hijas precisamente de la Constitución de 1991 quedaron con superpoderes, lo que ha generado ese choque, esa confrontación, esas fricciones constantes? Yo he dicho que Colombia es un país muy centralista, donde fracasó la descentralización. Yo he dicho que Colombia es un país donde el presidencialismo y el ejecutivo domina totalmente la institucionalidad. Yo he dicho que hay un tema muy grave y que la corrupción sigue siendo la plataforma más grande de inversión. O sea, aquí en Colombia se gasta más plata en corrupción que en otras cosas. O sea, no hemos derrotado la corrupción. Yo he dicho que aquí el tema ambiental es, está totalmente mandado a revisar en su totalidad y Colombia tiene que entender también que vamos a tener que cambiar la estructura geopolítica porque aquí el tema de regiones no se logró a través de la Constitución porque quedó como un canto a la bandera. Entonces me parece que sí tenemos que revisar el tema. Pero primero nos tenemos que dar el tiempo para hablar de la paz, para hablar del posconflicto y para hablar del referendo para la paz y por el sí a la paz y ahí vamos a votarlo. ¿Por qué en Colombia cuando se habla de Asamblea Nacional Constituyente se irrita a la sociedad o muchos sectores del pueblo colombiano lo reciben con cierto recelo? Yo creo que los colombianos lo verían
lo mirarían muy bien si no se lo ponemos al lado del tema de la paz. Si le ponemos una Asamblea Nacional Constituyente, una vez logremos la paz, los acuerdos de la paz, los refrendemos y lo ponemos al lado del tema de los pensionados, al lado de los maestros, al lado de la crisis de salud, al lado de la crisis ambiental, al lado de la reforma a las CAR, al lado de lo que es la creación y puesta en funcionamiento de las regiones, un nuevo modelo. Se podría hablar de que los congresistas de Colombia sean nacionales, los representantes fueran regionales y los diputados fueran departamentales. Aquí podríamos crear unas nuevas figuras, porque es que si no nos asociamos entre los departamentos no vamos a resolver grandes problemas que tenemos entre los departamentos. Miren, el problema más grave que tiene el Valle del Cauca es el río Cauca. Porque en el Cauca la CAR hace unas cosas, en el Valle hace otras, y este río Cauca baña a 12 millones de colombianos. Lo que sufra el Cauca lo sufre el Magdalena, porque es el mayor afluente del Magdalena. Y aquí tenemos que pensar que nosotros no solamente estamos pensando en un país para los 10, 15 años, sino un país para las futuras generaciones. Un país que sea viable, donde podamos encontrar la armonía con la tierra, donde podamos encontrar la paz entre los colombianos, destruir todo eso. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. ¿Usted cree que el tema del narcotráfico lo vamos a derrotar si no tomamos unas grandes medidas? El narcotráfico se derrota con medidas económicas, se derrota diciendo que la drogadicción es un tema de salud pública, que el gobierno invada la órbita comercial y derrote a los negociadores para que se acabe el tráfico colombiano, y ahí vemos cómo se comportan los países a nivel internacional. Doctor. Hay una gran propuesta también sobre el tema, porque a mí me pareció muy novedoso que hoy los colombianos puedan sembrar 18 matas de marihuana. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Que se va a bajar el precio de la marihuana. Doctor Arroyave, finalmente se nos acaba el tiempo. Esa Asamblea Nacional Constituyente post-plebiscito que usted plantea, ¿puede interpretarse como acabar con el Congreso o no? No, porque el Congreso podría terminar tranquilamente el 20 de julio del 2018. Van a haber unas elecciones en marzo del año 2018. Podríamos elegir un Congreso constituyente y después elegir el Congreso, o podríamos elegir un Congreso con facultades constituyentes. Este es un tema que se bajaría, pero yo creo, colombianos, que estoy completamente seguro que no hay más camino que el de la paz. Vamos a votar el plebiscito, pero después de la paz tenemos que encontrar la reconciliación y el posconflicto, pero tenemos que llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Representante, muy amable, gracias por estar con nosotros en la plenaria. Pepe, muchas gracias a todos los colombianos y que tengan todos este proceso de paz como su proceso, porque la paz es el camino, no hay otro camino. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.